Intervención y a continuación tendremos la intervención del doctor Ignacio Alcalde, vicepresidente de la Fundación Metrópoli. El doctor Ignacio Alcalde es arquitecto urbanista por la Universidad de Navarra en España. Es vicepresidente de la Fundación Metrópoli, Centro Internacional de Innovación sobre Ciudades y Territorios, que orienta su investigación en torno a los territorios inteligentes. Dirige el Máster de Urbanismo de la Universidad San Pablo CU en Madrid. Es primera titulación oficial en urbanismo en la Universidad Española. Y entre los trabajos que ha desempeñado responsabilidades ha obtenido reconocimientos como el Premio Europeo de Urbanismo, máximo galardón oficial en la materia en la Unión Europea. Son muchos los elementos que componen la hoja de vida del doctor Alcalde. Sin embargo, que sea el mismo con su intervención, que les cuente toda su experiencia. Doctor Alcalde, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Se me oye bien? Bueno, muchos de ustedes conocen ya la iniciativa Diamante Caribe y Santanderes, que lidera Findeter en alianza con las gobernaciones de la región. Como todos los diamantes, es una iniciativa polifacética, tiene muchas caras y hoy vamos a fijarnos en una de ellas, en la cara del agua. Y vamos a poner el foco especialmente... Perdón, creo que es mejor que cambiemos. Perfecto, gracias. Y vamos a poner el foco especialmente en uno de los vértices, que es el Departamento de Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla, donde estamos. Yo soy atlántico, igual que ustedes, pero vengo de un mar distinto, el mar Cantábrico. Y en él se encuentra esta ciudad, San Sebastián, considerada por muchos la ciudad más atractiva de España. Y en esa ciudad existe un frente litoral donde están las viviendas más costosas del país, más que en Madrid o en Barcelona. Ese espacio, esa línea, es la línea azul, la línea de contacto entre la ciudad y el mar. Hay un hecho objetivo, y es que en todo el mundo las ciudades que tienen más atractivas, podemos llamarles las ciudades A, las ciudades del agua o las ciudades de clase A, las más atractivas del mundo. Parece que no hay mucha duda en ello, ¿no? Y también es cierto que la relación con el agua de esas ciudades ha evolucionado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Bilbao, otra de mis ciudades de referencia, hace 25 años tenía una relación difícil con el agua, una relación de baja calidad urbana, en fin, tuvo que empezar un proceso de transformación que la ha llevado a ser hoy, sí, una ciudad atractiva que mira al río, a la ría, como se dice allí. Esa relación ha sido, pues, trabajar la línea azul, simplemente, no tan simplemente, ¿no? La imagen refleja la escultura de luz que diseñamos hace unos años para la Expo 2010 de Shanghái para representar a la ciudad de Bilbao, en colaboración con la artista Esther Pizarro, una escultora que trabajó conceptos artísticos, conceptos urbanos, tecnología digital, todo ello al servicio del liderazgo de un gran alcalde. Sin eso no hay evolución, obviamente, y que permitió, bueno, pues que poco a poco entró en el discurso conceptual de una ciudad que se transformaba. Bien, al igual que Bilbao, la ciudad, o el área metropolitana, mejor, de Barranquilla, tiene relación dual con el agua dulce y con el agua azul. Tiene las dos fachadas litorales. Y como la tuvo Bilbao en su momento, de transformarse en esa relación para pasar a ser una ciudad A, una ciudad del agua. Obviamente el agua en este caso viene de elementos muy singulares y de gran potencia, como son el río Magdalena. También hay, en el caso de Barranquilla y en el caso del Magdalena, pues también se está trabajando en torno al tema del arte. Les invito a que conozcan esta instalación que está ahora mismo en nuestra sede en Madrid, en la Fundación Metrópoli. Si van un día por allí están invitados a verlos, porque es una escultura de luz también en torno al río Magdalena. Forma parte de una obra realizada por esta escultora, Esther Pizarro, en la que hemos colaborado, en la que refleja el Magdalena, las ciudades del Magdalena, el Diamante, etcétera. Bien.
¿Qué puede hacer Barranquilla para dar ese salto en este momento histórico? ¿O qué puede hacer el área metropolitana y el departamento realmente? Desde el proyecto Diamante Caribe y Santanderes hemos trabajado en distintas escalas del territorio. La primera de ellas es la escala grande, la escala regional, la escala del diamante, donde tratamos de localizar la inteligencia del territorio, los factores clave para transformar un territorio. En ese proyecto se ha definido una nueva realidad regional, una realidad ambiciosa que concentra 9 departamentos, 10 ciudades principales, en fin. Muchos de ustedes conocen ya el proyecto, pero de alguna forma es un proyecto de transformación regional, un proyecto que aborda o que abarca casi el 30% de la población del país, el 16% de la superficie y donde se genera el 24% del PIB. Es decir, es un espacio relevante. Y un proyecto que ha tenido reconocimientos importantes. El año pasado, en Barcelona, en la Feria de Smart City, este proyecto estuvo como uno de los 8 finalistas para el Premio Mundial al proyecto más innovador, junto a lugares tan emblemáticos como Copenhague, como Singapur o como Israel, Holanda, etcétera. Pero la buena noticia es que el jurado de esos 8 finalistas eligió el Diamante Caribe y, por lo tanto, el premio se vino para Colombia. Fue muy emocionante el momento en el que el presidente de Findeter, doctor Arboleda, recogió ese premio mundial y, bueno, se llevó el mayor aplauso en Barcelona cuando hizo una referencia a la construcción de la paz desde las regiones y al valor de un proyecto emblemático como este como manera de llegar a los territorios más olvidados y a los territorios más abandonados. Por lo tanto, esa imagen refleja de alguna forma en amarillo el área de influencia de las ciudades y en las elipses marrones las zonas con necesidades básicas insatisfechas más dramáticas del país. Por lo tanto, ahí están las claves muchas veces. Y esas claves tienen mucho que ver con una mirada al Gran Caribe y con una nueva lectura de esa estructura dual de relación con el agua que tiene el proyecto Diamante Caribe y Santanderes, porque es una relación, por una parte, con un elemento tan importante como los que pueden haber desde el desierto de la Guajira hasta las selvas húmedas del Urabá, etcétera. Entonces, digamos que el diamante es el cruce entre la línea azul del mar, de la costa Caribe y la línea azul dulce, en este caso, del río Magdalena. Esa T mayúscula que forman esos 2 ejes azules es la que le da la identidad a este proyecto. Y en ese punto, donde se encuentran esas 2 líneas azules, está precisamente el área metropolitana de Barranquilla, un lugar mágico, un lugar especial, de alguna forma con un papel protagonista en el desarrollo de todo este territorio. Por lo tanto, parece claro que la primera escala a la que hay que trabajar para definir el futuro de esta ciudad, de este área metropolitana, es entender esta nueva escala regional, porque ahí están algunas de las claves. El liderazgo desde esta escala regional es clave para luego encontrar soluciones que se aplican en la ciudad. La segunda escala es cuando ya bajamos, nos acercamos un poco en el zoom y hablamos de uno de los proyectos estrella del Diamante Caribe y Santanderes, que se llama la Metrópoli del Mar. ¿La Metrópoli del Mar qué es? Pues es una nueva mirada a la realidad dual que forman Barranquilla y Cartagena y el espacio que hay entre ellas. Es decir, prácticamente todo el departamento de Atlántico y una parte, la parte norte del departamento de Bolívar. En ese espacio existe una oportunidad única, que es crear una nueva estructura de una ciudad-región en la que se incorporan los ámbitos urbanos de ambas ciudades con los ámbitos paisajísticos, territoriales, de valor que hay entre ellas. Eso genera un territorio con un espacio de oportunidad espectacular que no existe en otros lugares, con valor de todo tipo, agropecuario, turístico, espacio de identidad, etcétera, y permite algo que no es desdeñable, y es conseguir una masa crítica que hoy este territorio no tiene. La mancha que veis ahí, en medio del mar, es el área metropolitana de Miami superpuesta. Tiene la misma escala, los mismos 100 kilómetros que entre Barranquilla y Cartagena. Y, bueno, nos da una pista. Nos permite pensar que, de alguna manera, Barranquilla y Cartagena
pueden llegar a ser un nodo de 4,5 millones de habitantes con ese espacio central capaz de liderar el Gran Caribe desde el sur como lo hace Miami en el norte, en un momento futuro. Hemos trabajado en el País Vasco, por ejemplo, en España, y si veis esa imagen, si la superponemos, resulta que tiene la misma escala. El trabajo que se hizo allí fue diseñar un nuevo concepto de ciudad-región a través del Plan de Ordenamiento Territorial, de la ciudad-región vasca, que de alguna forma trabaja en claves de cooperación y complementariedad entre las capitales. Puede ser una referencia. En definitiva, por lo tanto, existe una oportunidad histórica de generar una nueva mirada al Gran Caribe buscando el liderazgo en tráfico marítimo, en tráfico aeroportuario y, sobre todo, el liderazgo urbano. Por lo tanto, para poner el foco antes de llegar al área metropolitana de Barranquilla, pensamos que esta segunda escala de trabajo es importante y hay que digamos, darle el protagonismo que requiere. Y, en tercer lugar, ya acercándonos al área metropolitana de Barranquilla, los proyectos estratégicos que el Diamante aporta o sugiere para este espacio. Un espacio con una identidad absolutamente singular, un espacio, como ustedes conocen mejor, pues con mucha fuerza, con una historia, etcétera, y de alguna manera, pues existe la oportunidad de lanzar en ese lugar una serie de iniciativas. El Diamante Caribe y Santanderes propone, pues como más de 100 iniciativas para toda la región, de las cuales algunas de ellas son para Barranquilla. Pero me voy a fijar en dos, no tenemos tiempo de contarlas todas, obviamente. Me voy a fijar en dos de ellas. Una de ellas es el Distrito 4.0 del que ya se ha hablado esta mañana. Una iniciativa estratégica que tiene que ver con las oportunidades de futuro de Barranquilla. Es uno de los proyectos que propone el Diamante Caribe y Santanderes y no es otra cosa que repensar la línea azul de relación de Barranquilla con el río Magdalena. Se ha hablado de ello esta mañana, pero quisiera hacer énfasis en la importancia estratégica de ir coordinando el desarrollo futuro de este espacio desde una visión que vaya más allá del mero desarrollo de planes parciales urbanísticos o proyectos inmobiliarios. En ese lugar se pueden encontrar, puede ser el punto mágico, el hub, donde se concentren una serie de clústeres que existen en el ámbito regional y que están ahí. Y puede ser un lugar que tenga en su momento, pues, que sea el sitio singular, el sitio especial de la ciudad donde se puede desarrollar un distrito avanzado, de carácter digital, pero sobre todo con un concepto urbano integral, no un mero desarrollo inmobiliario. Un concepto urbano que sintonice con los espacios, con los nodos de identidad, con los nuevos desarrollos, por supuesto, pero que tenga una serie de claves en su diseño para optimizar la relación con el río, porque esto es una circunstancia, una u otra clave de futuro a la ciudad. Estamos hablando de una superficie importante con espacios vacantes, espacios de transformación, etcétera, y estamos hablando de un lugar que merece una visión ambiciosa, una visión avanzada, una visión pues en cada uno de sus tramos, la Loma y Barranquillita, el área del río, el Batallón, Las Flores y Río Mar. Una visión diferente al mero desarrollo inmobiliario o al mero desarrollo de planes parciales convencionales. A modo de ejemplo, digamos que este lugar pues, se puede enfocar con esa perspectiva estratégica, incorporándole además pues, una capa digital. A modo de ejemplo, un caso que estamos desarrollando ahora en el norte de España, también en el Cantábrico, la Isla de la Innovación, en una pequeña ciudad del norte. 80.000 habitantes nada más. Una ciudad que fue industrial, que nunca tuvo turismo y en la cual desarrollamos este concepto. Y en este concepto el arquitecto Oscar Niemeyer, el último proyecto que diseñó a sus casi 105 años antes de fallecer Niemeyer, fue un centro cultural que se ha construido allí y que forma parte de un master plan que nosotros hemos diseñado que se llama la Isla de la Innovación. Otras personalidades, Woody Allen vino a inaugurar ese centro, otras celebrities han aparecido por allí
Y esto tiene valor, ¿por qué? Pues porque significa que ese lugar se ha puesto de moda en el mapa mundi, siendo un sitio que, como digo, pues una pequeña ciudad que solo tiene 80.000 habitantes y que nunca había tenido turismo. Ahora viene Brad Pitt y vienen personajes así. Ahora estamos trabajando en la fase técnica del desarrollo, pero esto no es lo importante. Esto es lo que toca ahora. Hace unos años estuvimos trabajando en esta fase, que es el diseño conceptual. Ahora llegan cruceros a esa ciudad, antes nunca habían llegado. La ciudad mira al río de otra manera y mira al mar de otra manera, y en ese nuevo diseño se están encontrando algunas de las claves económicas y de competitividad de esa pequeña ciudad. Otro ejemplo, este un poquito más antiguo, lo desarrollamos hace ya 20 años en Cartagena, pero en Cartagena de Murcia, en España. Y fue la Operación Puerto Ciudad, la apertura de la ciudad al mar. Una ciudad tan marítima como Cartagena, pues resulta que en el 92, mientras en Barcelona se estaban celebrando las Olimpiadas, en proceso de desindustrialización, crisis, era una ciudad pues con cero atractivo, una ciudad absolutamente dura y bueno, pues ese era el escenario. A partir de ahí pudimos colaborar con el Gobierno Nacional en el desarrollo de un plan de choque, un plan de acción, el plan especial, con una serie de 20 medidas, inversiones, etcétera. Desarrollamos luego conseguimos unos fondos de la Unión Europea y lo más importante al final, se desarrolló un master plan para modificar esa línea azul. Hoy en ese lugar hay un paseo marítimo, un puerto deportivo, una terminal de cruceros, un museo, un auditorio, una serie de usos mixtos con un tratamiento distinto que hacen que en Cartagena ahora lleguen cruceros de 5.000 personas y exista una vida distinta a la que existía hace 20 años, que era una ciudad portuaria, industrial, dura. ¿Cuáles han sido las claves? Y las pongo sobre la mesa por si se consideran de interés a efectos de orientar proyectos en ahora mismo, por ejemplo, en el área de Barranquilla. Pues una de las claves de este proyecto o de estos dos ejemplos que hemos visto es poner el foco en las personas. Es decir, el foco no debe ser los números de un proyecto inmobiliario o la normativa urbanística de un plan parcial. El foco es diseñar un espacio para las personas. Puede parecer obvio, pero es un concepto muy potente, muy profundo, que creo que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, poner el foco en el espacio público. Hay que diseñar el espacio público y luego la edificación deberá adaptarse. Diseño paisajístico, diseño del espacio libre, diseño de lugares de encuentro, la calle como lugar de encuentro, la plaza, el mirador. Todos estos conceptos no deben ser lo que sobra entre las casas, sino lo principal. En tercer lugar, densidad urbana. No tener miedo a que existan edificios de cierta densidad. Los espacios del litoral son espacios en los que tiene que haber vida y la vida requiere densidad. No baja densidad, sino media o alta. Mezcla de usos. Se ha citado esta mañana en varias ocasiones, pero es muy importante. Deben existir espacios de fusión, espacios de vida 24 horas, espacios donde las personas vayan a vivir, trabajar, divertirse y aprender. Evitemos los espacios monotemáticos, los grandes espacios comerciales o los grandes espacios de vivienda, etcétera. Y luego un diseño de calidad, es decir, no vale cualquier cosa, no vale el diseño más barato, más económico, no vale lo que... Bueno, hay que darle una vuelta, hay que ver cuál es el mecanismo, pero no vale cualquier cosa, hay que trabajarlo con un criterio. ¿Y eso qué nos genera? Magnetismo. Es decir, si ese espacio público responde a esos valores, esa línea azul será una línea magnética, como un imán, que le dará personalidad, que le dará calidad y que será una oportunidad histórica que la ciudad habrá resuelto bien. Bien, con esas mismas ideas y para finalizar, una reflexión sobre otro de los grandes proyectos que en este momento puede abordar el área metropolitana de Barranquilla, y que ha surgido o está plasmado en el contexto del Diamante Caribe y Santanderes. Me refiero a la ciudad aeroportuaria. Barranquilla tiene el aeropuerto más importante de la región Caribe y Santanderes, un aeropuerto con un enorme potencial de desarrollo, sobre todo si nos creemos el concepto de integración regional, donde puede aspirar a ser un gran hub de personas y de mercancías. Bien. En torno a ese aeropuerto existe una oportunidad histórica de articular una nueva centralidad metropolitana en el polo sur del área metropolitana de Barranquilla. Es decir, entre los municipios del polo sur,
se puede llegar a hacer algo similar a lo que ha hecho Ámsterdam con su aeropuerto de Schiphol, o algo en menor escala en la ciudad de Alicante, el Altet, etcétera, que no es otra cosa que trabajar el diseño de ese polo sur metropolitano con un concepto y con una ambición de ser la gran ciudad aeroportuaria del Caribe colombiano, de la región Caribe y Santanderes, Diamante, Caribe y Santanderes. Estamos hablando, por lo tanto, de generar centralidad metropolitana en el sur, de que esos municipios de Soledad y Malambo pasen a ser un nodo central, un polo con importancia en un ámbito que tiene una dimensión importante, una dimensión superior a 3.000 hectáreas, en el que está el aeropuerto, un aeropuerto que ya es eficiente, pero en el que también hay un sistema ambiental y paisajístico importante que podría dar lugar a una red de corredores ecológicos que vertebraran la relación de todo un sistema verde y azul, en relación con el Magdalena, obviamente, y a partir de ahí un sistema también de movilidad sostenible, con los proyectos que están en marcha y algunos más, en el que sin duda tendría que existir intermodalidad y tendría que existir un punto en el que puede existir la movilidad por tierra y también un sistema de transporte azul por el río. Pero todo ello a partir de un punto de conexión ahí. El aeropuerto tiene una estructura vial ahora mismo, hay vías nuevas que están en desarrollo que son también importantes a futuro, la circunvalar de la prosperidad y todo un mallado de nuevas vías que se pueden desarrollar allí. Y lo que tenemos es un espacio que ahora mismo el aeropuerto ocupa unas 300 hectáreas, puede tener un desarrollo a futuro de otras 400 adicionales para que tenga toda la dimensión que necesite, pero además de eso se sugiere que se trabajen en las zonas consolidadas, en las zonas que requieren renovación urbana del sur del área metropolitana, zonas residenciales cercanas al aeropuerto, con intervenciones de recualificación. Hay áreas de oportunidad que, en cuanto a recualificación, espacios vacantes, etcétera, definen un entorno muy importante que requiere, pensamos, una mirada integral. Igual que hemos visto en el otro caso, este proyecto requiere una mirada integral para ser concebido, primero, como un enorme hub intermodal, un hub de conectividad donde, además del transporte aéreo, el transporte terrestre, un futuro tren que nos conecte con Cartagena, el sistema de transporte urbano, movilidad sostenible, el sistema de transporte azul a través del Magdalena, todo eso en ese punto, en ese hub intermodal, y que eso de alguna forma le da a ese lugar una potencialidad enorme a efectos de competitividad, diversificación económica, etcétera. Ese aeropuerto de esa manera podría tener un rol internacional, podrían llegar vuelos de distintos lugares del mundo con pasajeros que a lo mejor van a Barranquilla o van a Cartagena o a Santa Marta, etcétera. Bien, y para terminar, el aeropuerto tendría, digamos, serían como 4 componentes. El primero, hemos dicho, el propio hub intermodal, ese gran aeropuerto. El segundo, un área logístico-industrial de 800 hectáreas, un área potente, con plataformas logísticas, parques empresariales, con todo tipo de espacios para la productividad de alto nivel, excelentemente comunicado junto a este hub aeroportuario, pero también un área de ecociudad. Los desarrollos del sur metropolitano que se acercan al aeropuerto pueden ser revisados hasta constituir un nuevo concepto, aprovechando los espacios vacantes aún no desarrollados, generar corredores ecológicos, generar nuevos modelos de ecourbanismo, arquitectura bioclimática, relación con el paisaje, en un entorno que son más de 1.300 hectáreas que pueden tener esa cualidad de ecociudad. Y la cuarta componente sería el frente fluvial, entendido como un gran parque lineal de relación del ámbito aeroportuario con el entorno hídrico del Magdalena, con todos los elementos de valor y de relación con los elementos hídricos que se pueden llegar a desarrollar. Esta visión integral generaría, como decíamos, uno excepcional en el que este elemento de competitividad tan singular como es el aeropuerto se pondría al servicio de un concepto que desde la perspectiva del departamento y desde la perspectiva de la región Diamante, Caribe y Santanderes, pues permitiría jugar un nuevo papel a este espacio hacia el futuro. Bien, son simplemente dos de las casi 100 actuaciones que el Diamante, Caribe y Santanderes propone, la Barranquilla 4.0, Distrito 4.0 y Ciudad Aeroportuaria,
pero de alguna manera nos parecía interesante hacer una referencia a las mismas para, de alguna forma, poner el énfasis en este contexto que hoy nos toca de hablar de los elementos relacionados con ciudad y relación con el agua, pues poner el énfasis en que estamos en un territorio de oportunidad y estamos en un momento histórico y, bueno, pues de alguna forma, ojalá la respuesta que se dé esté a la altura de esas circunstancias. Muchas gracias.